La narratología es la teoría que se aplica a las obras narrativas. Uno de los teóricos pioneros es el francés Gerard Genet, quien expuso las categorías del estudio estructural del relato en su libro Figuras 3. Las instancias narrativas son las partes estructurales de la narración que inciden en la creación de la obra narrativa. Estas partes son la narración, la historia y el relato. La narración está relacionada con el proceso de enunciación, ya que están directamente ligados al autor. La narración define el estilo, es decir, la estructura según el tipo, el modelo a seguir. Aquí ubicamos el saber del escritor y las fortalezas teóricas del mismo. El conocimiento supone que el autor domina una poética, una teoría literaria que es producto del estudio y de la experiencia literaria. En el plano de la narración se ubica el contexto sociocultural del autor, que incide en su saber literario. Aquí sobresalen el movimiento literario y la generación del autor, asimismo el sistema de vida. La ficcionalidad coincide con el plano de la narración, pues ambos aspectos involucran al autor. La ficcionalidad incide en la ficción de la obra. Sin embargo, como parte de la enunciación, tiene que ver con el proceso creativo. El dominio literario del autor depende del saber, de su conocimiento, el cual surge de la experiencia teórica y práctica. En la parte teórica, el autor es conocedor del movimiento literario de su época, del género, tipología, del estilo vigente. En la parte práctica, incide la ideología, la cultura, la ética, las influencias y la generación literaria. Asimismo, la disciplina durante el proceso de creación. El plano del saber supone, por lo tanto, un conocimiento de la historia de la literatura y de la relación entre historia, cultura y literatura. Sobre la base del saber se define el perfil del autor. Como parte de la narración y del saber, observamos la historia de la literatura. Aquí destacan los movimientos literarios. Todo autor responsable lee a los clásicos de su preferencia. Este conocimiento supone un dominio de la historia de la humanidad. El Renacimiento es uno de los movimientos literarios y culturales más importantes porque marca un hito en la historia. Es el inicio de la modernidad, donde domina el paradigma de la razón. En contraste con la Edad Media, el Renacimiento establece las bases de la individualidad, es decir, del sujeto pensante. Por lo tanto, es una época que privilegia la autoría y la visión antropomórfica del mundo. Después del Renacimiento, observamos en el siglo XVII el barroco, con sus combinaciones de luces y sombras y las figuras recargadas. El neoclasicismo, siglo XVIII, que se fundamenta en la razón y el conocimiento científico. El romanticismo, primera mitad del siglo XIX, consolida la libertad del sujeto y la categoría del yo emotivo. El realismo, segunda mitad del siglo XIX, retoma la observación objetiva del mundo y enfoca como personaje al obrero en el contexto urbano. Luego, el modernismo viene a resaltar el predominio de la forma, pero incluyendo una visión cosmopolita. Finalmente, el desarrollo de las vanguardias en el siglo XX, que incide en cambios de estilo, tanto en la técnica como en el contenido. En el plano de la narración, observamos que el estilo de la obra se define por uno de los siguientes aspectos: narración encauzada por el autor a través del prólogo, citas, dedicatorias
y de la subjetividad del narrador. Narración encauzada por el personaje, cuando se trata del narrador protagonista, autodiegético, o del narrador testigo o secundario, homodiegético. Narración tradicional, donde predomina la omnisciencia y el dominio descriptivo del contexto.